Buenos días chicos y chicas. Para las personas que no se pudieron conectar el día 3 de junio en la clase de comunicación y sociedad desde el área de sociales, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando. Recuerden que estamos elaborando unas pequeñas descripciones de cómo se empezó a gestar este proceso de colonización y de conquista por parte de los españoles hacia los grupos indígenas que se encontraban en América. Recuerden en clases anteriores que habíamos dicho que gracias a las inversiones que deciden hacer el rey y la reina de España, pues van a patrocinar el viaje de Cristóbal Colón, el cual creyendo que iba a llegar a la India, pues llegaría a estas islas del Caribe, especialmente a las Bahamas y a Cuba, y al darse cuenta de las riquezas que se encontraban en este territorio y al darse cuenta pues que los nativos americanos que se encuentran en estas tierras pues no van a tener las armas necesarias para poder enfrentar el poder militar que tienen los españoles. Al momento de morir Cristóbal Colón, deciden enviar ya no personas que hagan expediciones al territorio, sino van a enviar militares que se van a ocupar de garantizar el enriquecimiento de este reino de España. Entonces, en la clase pasada habíamos mencionado un poco cómo había sido este proceso entre los aztecas, que se encuentran entre Guatemala y México, y pues habíamos mencionado que debido a sus características, muchos grupos indígenas, otras etnias que estaban sometidas por parte de los aztecas, deciden apoyar a los españoles para acabar el poderío que tienen estos aztecas en el territorio. También pues habíamos mencionado que gracias a las enfermedades, que pues eran unas herramientas con las que no contaban los españoles, pues millones de grupos indígenas van a empezar a fallecer y van a ser más fácil de someter frente a este poder de los españoles. Por otro lado, también habíamos mencionado que gracias a las armas con las que contaban los españoles, que eran armas de fuego, pues pudieron derrotar mucho más fácil a las comunidades que se encontraban acá y que les oponían resistencia. Recuerden también tener presente que no todos los grupos indígenas oponían resistencia a los españoles, ya que debido a su sistema de creencias, muchos pensaron que estos españoles, por las características físicas que tenían y por traer este tipo de animales que no se conocían en el mundo americano, pues creyeron que posiblemente eran enviados por los dioses y muchos de ellos decidieron darle su apoyo y brindarle pues todas las herramientas que necesitaran para su proceso colonizador y para su proceso de conquista a estos grupos grandes. Hoy vamos a ver un poco la diferencia que van a tener estos aztecas y con el mundo maya, pues que es el, perdón, con el mundo inca, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, las rutas que decidieron generar, especialmente los españoles, siempre estuvieron enfocadas a llegar al Caribe, pero el conquistador, que es el que vamos a trabajar hoy, Francisco Pizarro, pues llegaría al país de Panamá, que también se encuentra en el Caribe, pero encontrarían que este tipo de países pues tienen otra salida al mar, que sería conocido pues como el Océano Pacífico, y empezarían una expedición por esa parte del Océano Pacífico, lo que los llevaría especialmente a encontrar el territorio del Perú, eh, donde se encontraba pues dominando este imperio inca, el cual componía pues la parte sur de la actual Colombia, estaba atravesando Ecuador, Perú, Bolivia y una parte del norte de Chile. Entonces era un imperio bastante extendido. ¿Qué diferencia van a tener los aztecas y los incas? La primera y fundamental diferencia que van a tener es que, si recordarán, los aztecas van a tener una ciudad fundamental y va a ser una ciudad principal que se llamará Tenochtitlán. Esta ciudad, pues, concentrará la mayoría de habitantes del mundo azteca. Por eso, cuando son dominados por los españoles y cuando ellos son vencidos, pues fue mucho más fácil derrotar a estos aztecas. Mientras que eh, el imperio inca, pues no va a tener una sola ciudad donde se van a centrar, sino van a tener distintas ciudades regadas por la cordillera de los Andes en sus territorios y esto va a hacer que pues sea mucho más difícil poder conquistar y someter pues a este imperio inca. La ciudad principal en que se va a centrar la historia pues va a ser la ciudad de Cusco, que es donde se va a encontrar el emperador inca y pues vamos a ver hoy cuáles son las ventajas que tuvieron estos españoles para poder vencer a los incas.
Otra diferencia que vamos a tener importante entre los aztecas y los incas va a ser el territorio. Cuando los españoles llegan a México, pues esto va a ser un territorio selvático, pero va a ser un territorio plano. Mientras que cuando llegan al territorio del Imperio Inca, pues estas ciudades se van a encontrar en medio de las montañas, lo que va a ser mucho más difícil que ellos transporten sus materiales, sus armamentos, sus animales en medio de estas montañas para poder localizar pues las ciudades que aquí se encontraban. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar un poco sobre este imperio inca. Voy a incluir en el video y en los comentarios un link donde se muestra de una forma animada un pequeño corto sobre este proceso que les permitirá a los que deseen eh, profundizar en el tema. Entonces, el que lo quiera revisar lo puede buscar en la descripción del video y en los comentarios. Igual si hay alguna pregunta, no olviden escribir por los grupos de WhatsApp del grado cuarto o pueden escribir la pregunta en los comentarios que están en el canal de YouTube para yo poder tener la notificación y poderles responder mucho más rápido y más fácilmente sus dudas si se generan. ¿Listo? Entonces, en el caso del Gran Perú, vamos a observar que este líder conquistador español va a ser Francisco Pizarro, que aproximadamente llegaría al territorio eh, del Perú en el año 1531. Esto va a ser mucho después de haber llegado Hernán Cortés al territorio mexicano que se encontraba, en donde se encontraban los aztecas. ¿Qué ventaja va a tener fundamental este Francisco Pizarro cuando llega a este territorio? Pues antes de que ellos llegaran, acababa de morir el emperador inca. Entonces, este emperador inca acababa de morir y esto empezó a generar unas disputas por el poder. ¿Quiénes se estaban enfrentando por este poder? Los hijos. Generalmente, el hijo mayor es el que hereda el poder. Eh, pero pues este gobernante inca tendría 12 hijos y los dos hijos mayores pues se van a enfrentar por quién va a ser el nuevo emperador inca. Entonces, los dos hijos que se van a enfrentar va a ser Atahualpa, que sería el hijo mayor, y Huáscar, que sería el que le sucedería. Entonces, cuando llega este Francisco Pizarro, pues se va a dar cuenta que hay un enfrentamiento y que la comunidad inca se encontraba dividida entre Atahualpa y Huáscar para decidir quién va a ser el gobernante. Pero por herencia, el poder le pertenecería es a Atahualpa porque él era mayor que su hermano Huáscar. Sin embargo, Huáscar pues no iba a aceptar este mandato. Entonces, esta va a ser una gran ventaja. No van a encontrar un imperio inca unificado como si lo encontraron con los aztecas, sino que van a encontrar un imperio inca que se encuentra dividido por estas disputas de poder. Otra de las ventajas que van a encontrar es que va a pasar lo mismo que con los aztecas. Todo imperio se conforma es cuando una etnia indígena empieza a crecer en número de habitantes, su fuerza militar empieza a ser mucho más fuerte, empiezan a generar grandes ciudades, grandes inventos que le van a permitir someter a otras etnias indígenas. Entonces, los tratos que a veces generan los incas o cualquier imperio sobre sus subordinados pues no son muy buenos. Esto hizo que cuando llegaran los españoles, otras etnias indígenas que eran sometidas por los incas pues se volcaran a apoyar a estos españoles y les ayudaran dándole información sobre cómo eran los territorios o cómo eran las dinámicas que tenían estos incas, pues facilitándole mucho más el trabajo que tenían ellos.
Entonces, los españoles van a ser muy inteligentes. Por un lado, se van a aliar de estos grupos étnicos indígenas sometidos por los incas y que estaban cansados de ellos para utilizarlo como ayuda en la invasión. Y por otro lado, van a intentar ayudar o a decirle que van a ayudar a Huáscar para también intentar derrocar el poder que tenía su hermano Atahualpa. Cuando derrocan a Atahualpa, no lo van a asesinar, lo van a capturar. Y este Atahualpa decide hablar con los españoles, lo tenían encerrado pues en un cuarto, y Atahualpa les promete que si lo dejan libre y lo dejan salir de este cuarto en el que se encontraba capturado, pues él les garantizaba que él les podía llenar ese cuarto en el que estaba encerrado de solo piezas de plata y de oro. Entonces, pues estos españoles consideraron que eso era una oferta buenísima porque pues implicaría ganar hartas riquezas en oro y plata y aceptan este trato. Entonces, Atahualpa llama a sus súbditos y le piden que tienen que llevar todas las piezas de oro y plata que se encuentren porque tenía que llenar esa habitación. Y a los pocos días, pues estarían llegando todo el tiempo esta servidumbre llevando piezas de oro y de plata y llenarían por completo el cuarto en el que se encontraba Atahualpa. Entonces, esto hizo pensar a los españoles que si solamente con una pequeña petición de Atahualpa, en poco tiempo pudieron llenar todo un cuarto de piezas de oro y de plata, significaba que en este territorio había una gran riqueza y que podrían existir minas de oro y plata. Entonces, después asesinan a Atahualpa, obviamente se van a quedar con estas riquezas y traicionan a Huáscar y sacan del poder a estos hijos del emperador Inca que se estaban disputando el poder y empiezan a someter a estos pueblos. Va a pasar lo mismo que con los aztecas. Se van a empezar a propagar las enfermedades que traían los españoles, que para ellos no eran mortales, pero como acá no existían este tipo de enfermedades, pues los cuerpos indígenas y sus sistemas inmunológicos no estaban acostumbrados a ello y cuando enfermaban, pues morirían. Entonces, ¿qué se puede entender? Antes de la llegada de los españoles, en el año 1400, en las ciudades del Imperio Azteca, perdón, del Imperio Inca, se iban a encontrar alrededor de 12 millones de incas. Pero en unos cuantos años, después de la llegada de los españoles y que las muertes empezaron a ser masivas, pues ya no existirían 12 millones, sino existiría 1,5 millones de incas, o sea que la población bajaría drásticamente. ¿Cuál era la promesa que les hacían los españoles? Los españoles les decían que si ellos se sometían y aceptaban la religión católica, pues este tipo de cosas no les iba a ocurrir. Entonces muchos indígenas incas y de otros grupos étnicos cercanos decidieron empezar a profesar la religión católica, pero pues se daban cuenta que después de convertirse al catolicismo, de empezar a tener estas prácticas religiosas, pues cuando se enfermaban igual seguían muriendo. Entonces creyeron que pues esto eran unas promesas falsas, que era un dios falso, y los sacerdotes no los católicos, sino los sacerdotes indígenas que tenían sus cultos religiosos tradicionales, lo que decidieron hacer es eh, generar unas revueltas para sacar del poder a los españoles. Entonces, cuando generan estas revueltas, eh, pues quieren rescatar a sus dioses porque consideran pues que este dios católico no los estaba salvando y que posiblemente todas estas enfermedades pasaban por haber traicionado a sus dioses originarios. Entonces, después de estas revueltas, los españoles deciden poner un emperador, porque se dan cuenta pues que estos incas están inconformes con el dominio de los españoles y ellos quieren poner un emperador inca, pero que sea un títere de los españoles, o sea, que obedezca a los españoles, pero que sea inca. Entonces ellos van a poner a alguien llamado Manco Cápac
como nuevo emperador inca. Con lo que no iban a contar estos españoles es que Manco Cápac, después de un tiempo, no iba a volver a obedecer a los españoles y pues iba a empezar a generar las revueltas del imperio inca para intentar sacar a estos españoles de este territorio. Debido a esto, pues Manco Cápac es asesinado por parte de los españoles y su hijo mayor, Tito, sería el que empezaría a liderar estas revueltas. El problema es que Tito al poco tiempo también va a ser asesinado por parte de los españoles. Entonces, su hermano, al que le seguía, sería denominado como el nuevo emperador inca. El hermano pues se llamaría Tupac Amaru y este hermano Tupac Amaru decidiría fortalecer y unir no solamente al pueblo inca, sino a las demás etnias indígenas que fueron sometidas por los españoles. Porque, ¿qué pensaban estas otras etnias indígenas? En un momento apoyaron a los españoles para derrocar a este imperio inca que a veces era muy abusivo con ellos, pero pues la cura, que para ellos eran los españoles, resultó ser peor, porque estos españoles los empezaron a esclavizar, estos españoles les provocaron la muerte a muchos de sus familiares con las enfermedades que traían o por ser asesinados por no someterse a su poder y pues los distintos grupos étnicos indígenas se van a unir para intentar sacar del poder a los españoles. Y el que va a unir a estos grupos étnicos va a ser Tupac Amaru. Entonces ese Tupac Amaru va a intentar sacar del poder, se va a fortalecer, pero pues no le alcanzaría a ganar a la fuerza militar que tenían estos españoles y después de un tiempo y después de haberle dado varios golpes a los españoles, pues es asesinado. Entonces, este Tupac Amaru sería considerado el último emperador inca, porque después de esto, pues los españoles decidirían no volver a aceptar ningún emperador inca y empezar a dominar ellos mismos. Por eso, en las tierras donde se encontraban los pueblos incas, empiezan a hacer lo mismo que con los aztecas. Empiezan a destruir estos pueblos tradicionales para comenzar a construir ciudades o poblados con las características que tenían las ciudades en España. Y allí les permitiría pues esclavizar mejor a estos indígenas para explotar las minas de oro y de plata que se encontraban allí y forman un gobierno en América. Entonces, estos españoles van a empezar a formar gobiernos en América dependiendo de las riquezas que encontraran. Cuando van a México y a Guatemala, que encontraron grandes riquezas de oro y de plata y de azúcar y de otro tipo, pues en México y en Guatemala van a fundar el Virreinato de España, de la Nueva España. Eso significaba que el poder más importante era el Reino de España y por debajo de ellos va a estar el Virreinato de Nueva España, que se encontraba donde estaban los aztecas. Y aquí, como van a encontrar tantas riquezas en Perú, en Bolivia y en una parte de Chile, pues van a decidir fundar otro virreinato. Y a ese lo van a llamar como el Virreinato del Perú. Ese virreinato del Perú, pues estaría evidentemente Perú actual, estaría Bolivia, estaría una parte pequeña de Chile en la parte norte especialmente y una parte del sur de Ecuador. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Colombia? Pues en Colombia ya estarían llegando, aunque eso lo veremos la próxima clase, pero pues Colombia no tenía o no encontraron estas riquezas de oro y plata que ellos esperaban, entonces no crearon un virreinato o un centro de poder en Colombia en ese momento. El virreinato de Colombia se crearía muchos años después, inclusive casi 200 años después, ya que para los españoles
Colombia pues no era un territorio importante. Los territorios importantes para ellos era México, Guatemala y Perú y Bolivia por sus riquezas minerales y porque tenían muchos habitantes indígenas. ¿Listo? Si hay alguna otra duda sobre la explicación de este tema, pues no olviden escribirme o comentarlo para poder resolver cualquier inquietud que se genere, ¿vale? Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.